Sean todos bienvenidos a Diálogos por la Justicia UP 2025. Mi nombre es José María Garcés Fernández, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Panamericana, y me acompaña Paulina Cerda Landero, expresidente de la Sociedad de Alumnos. Este espacio está preparado para reflexionar sobre las respuestas a las preguntas formuladas por la comunidad universitaria de la Universidad Panamericana a los aspirantes a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las elecciones federales judiciales extraordinarias de México de 2025. En este diálogo contamos con la presencia de Ana María Ibarra Holguín, Ángel Mario García Guerra, Edgar Corzo Sosa, Olivia Aguirre Bonilla y Paula María García Viñegas Sánchez Cordero. Cada uno de ustedes deberá responder a 5 preguntas que han sido sorteadas previamente. La duración máxima de su respuesta será de 2 minutos. Al llegar a ese tiempo, se dará el uso de la voz al siguiente aspirante. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Cree que el sistema actual cumple su función adecuadamente o considera que podría haber reformas para hacerlo más accesible y efectivo? Adelante, Ana María. Hola, primero celebro este ejercicio con las y los estudiantes. Creo que es fundamental que realicemos esta labor de comunicación de quiénes somos y a qué justicia aspiramos. Definitivamente no. El sistema actual de justicia tiene deficiencias muy serias. No solo es un tema de percepción. La justicia es lenta, inaccesible y formalista. Esto ha generado una distancia, una brecha con la ciudadanía. Quienes han tenido la desfortuna de ir al sistema legal se encuentran solo con frustración. Necesitamos no solo hacer reformas de gran calado. Esta reforma judicial es un punto de partida, pero simplemente es un inicio. Renueva, implica una transformación de los cuadros del Poder Judicial, pero al renovar no solo a los integrantes, se renuevan a las personas. Hay que renovar la visión de la justicia. Tenemos una justicia formalista que privilegia las trabas procesales y que hace entonces que solo sea accesible para unos cuantos. Esto ocasiona que sea una justicia cara, que sea una justicia lenta. Necesitamos empezar con el pie derecho este 1 de junio, pero es solo el punto de partida. Necesitamos reformas mayúsculas al sistema de justicia. Cambiar y hacer más fácil el juicio de amparo a través de criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte, cambiar el sistema de fiscalías, mejorar la Defensoría Pública. Son muchos los retos que tenemos, pero la Suprema Corte puede y debe iniciar estos cambios, porque serán los ministros y las ministras quienes con su guía y ejemplo guiarán a todo el Poder Judicial. Gracias, Ana María. Adelante, Ángel Mario. Muy agradecido con la invitación de esta prestigiosa universidad para tener la oportunidad de presentarme tanto ante su alumnado como a las personas que vayan a ver este programa. Y con relación a la pregunta, bueno, pues yo creo que la respuesta tajantemente diría no. El sistema no cumple con la función. La justicia es una bonita fantasía. Es algo que se dice en los discursos con mucho gusto tal vez, pero en realidad no está funcionando. Y no es que yo lo perciba así o que sea un punto de vista personal, basta con analizar las estadísticas. México está atravesando desde hace muchos años serios problemas de inseguridad, mayúsculos diría yo. Y en gran medida eso se provoca por la impunidad. La impunidad es cuando no se castiga a las personas que cometen delitos y en este país el 98% de los delitos no son sancionados y hay una enorme cifra negra de delitos que ni siquiera son denunciados y la razón por la que la gente no acude a denunciar delitos de menor importancia o trascendencia social es porque no confían en el sistema, porque el sistema es lento, tortuoso, no trata con dignidad a las víctimas de un delito y pareciera que hemos provocado que el sistema sea más condescendiente con los delincuentes que con las víctimas y creo que tenemos una muy importante función que realizar.
Y no todo es responsabilidad de la Suprema Corte, tampoco a partir del 1 de septiembre, como por arte de magia, las cosas se van a componer. Pero sí es cierto que desde la Suprema Corte se generan criterios que después permean por el resto del país y que se traduce, en mi opinión personal, en la inaplicación del derecho penal y, por lo tanto, la confirmación de que cometer delitos en México no tiene un castigo. Gracias, Ángel Mario. Adelante, Edgar. Sí, bueno, en primer lugar, agradezco la invitación para estar aquí y sobre todo la iniciativa de convocar a todos los que estamos participando en este proceso de elección judicial y también la participación de los jóvenes, porque eso siempre ha sido y lo seguirá siendo muy importante. En relación con la respuesta, bueno, dice que si está funcionando adecuadamente, está funcionando, pero no está adecuadamente funcionando, sería la respuesta. ¿Y por qué no lo está haciendo? Porque, bueno, tenemos estadísticas, tenemos encuestas que nos indican pues que la gente no se siente cerca de la impartición de justicia. La gente no confía plenamente en los juzgadores. Y eso yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora para cambiarlo. Si es la ciudadanía la que va a elegir a los juzgadores, pues es la ciudadanía la que tiene que estar muy cerca de la impartición de justicia. Yo, más que de acceso a la justicia, para hacer el sistema más accesible, que se puede hacer a través de otras reformas, yo diría más bien que es a la inversa. O sea, tiene que haber un acercamiento de la justicia hacia la ciudadanía y hacia la realidad social. Lo importante ahora con esta elección es que hay un impacto y hay una relación nueva entre ciudadanía y juzgadores. Y en esa nueva relación no queda otra más que volcarse sobre los aspectos importantes de la sociedad. Tenemos que buscar una justicia que sí sea accesible, pero también que sea una justicia con rostro social. Una justicia con rostro igualitario, pero también una justicia que tenga un compromiso que vaya más allá de las formas. Y eso solamente lo podemos hacer con la participación de todo el electorado. Así que bienvenidos para la elección del domingo 1 de junio. Gracias, Edgar. Adelante, Olivia. Hola, buenos días a todas y todos. Como académica celebro que se realicen este tipo de actividades y foros y pues agradecida con toda la comunidad universitaria de estar aquí compartiendo con ustedes en este breve espacio. Y bueno, para dar respuesta a la pregunta de si el sistema actual cumple o ha cumplido con esa función de ser accesible y efectivo, definitivamente no ha sido accesible y no sigue siendo. De hecho, las últimas reformas que se establecieron en la Constitución, sobre todo la del año pasado, de septiembre del 2015, en relación con esta reforma judicial, pues bueno, ha dado esos primeros pasos para buscar que sea efectiva. ¿Por qué? Porque bueno, se establecieron ciertos plazos que tienen, en este caso los juzgadores, sobre todo en el tema de asuntos tributarios, para resolver un asunto tributario en un término máximo de 6 meses. Igual los asuntos penales, que también ya se establecía ahí una temporalidad de 4 meses cuando esos delitos traen una pena que es menor a los 2 años, o en su caso que puede ampliarse hasta 1 año. Creo que eso es importante y se empezó con estas reformas y que, bueno, la existencia de este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial busca precisamente sancionar a aquellos jueces que no cumplan con los plazos establecidos en la ley. Entonces, me parece que este primer avance es importante, sin embargo, no es suficiente. Debemos seguir avanzando en esas leyes procedimentales, en esa reforma a la ley de amparo, porque hay que garantizar que verdaderamente sea una justicia pronta y expedita, lo que no ha sido hasta el día de hoy. Ahora, en el tema de que si es accesible, definitivamente no. Las últimas reformas que hemos tenido no han tocado el tema de la accesibilidad. Hoy en día hay personas de escasos recursos que no pueden acceder y mucho tiene que ver por la falla en el sistema de la Defensoría Pública, porque no tenemos un poder judicial cercano. Gracias, Olivia. Adelante, Paula María. Muchas gracias. Agradezco mucho a las y los estudiantes estar aquí presentes, organizar este foro y estar con las y los candidatos. El sistema de impartición de justicia, ha habido un reclamo por parte de la sociedad civil desde hace tiempo. No es nueva, esta reforma fue la culminación a una serie de reformas constitucionales. La reforma en materia penal,
del artículo 17 constitucional que entra en vigor en 2016, justicia de fondo sobre la forma en 2017, acciones colectivas y finalmente una serie de reformas también de fiscalías y defensorías públicas y finalmente esta reforma de 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2024. Hay dos alternativas que tiene un Estado y el poder reformador de la Constitución. La primera, recoger esas demandas sociales para modificar una institución del Estado mexicano y dar respuesta, o la segunda, dejar crecer el problema y que estalle. El Estado mexicano eligió la primera parte de esta reforma, es decir, modificar de esta alternativa, modificar el sistema de impartición de justicia. Hablo desde la experiencia, con 28 años en el Poder Judicial de la Federación y 25,000 sentencias dictadas en 14 años. La justicia no fue expedita, no es rápida, no era una justicia de fondo en su mayoría, es decir, no acataba el 17 constitucional, era lejana y a la población en general y no había acceso efectivo. La justicia simplemente lo que hacía era, en la mayoría de los casos, terminar un juicio, pero no concluir con el problema. Esta es una oportunidad histórica para servirle al pueblo de México. Gracias, Paula María. Continuamos con la segunda pregunta. ¿En qué medida y por qué considera que la elección de los ministros de la Suprema Corte a través del voto popular mejorará las capacidades de impartición de justicia en nuestro país? Ángel Mario, te escuchamos. Yo pienso que el involucrar al pueblo en la elección de sus juzgadores es un gran paso. Evidentemente es algo inédito. La Suprema Corte de Justicia, salvo algún caso de excepción, no se elige a través del voto de la gente. Sin embargo, el que sea la primera vez que se hace no significa que sea malo. ¿Por qué es importante que el pueblo se involucre? Porque los ministros de la Corte en particular y en general el Poder Judicial de la Federación, que voy a hacer en este momento la aclaración para cualquier otra referencia que haga, no estoy generalizando. Sin embargo, es una realidad que se distanciaron de la gente, pero hace muchísimos años, muchos años que como que levitaron, se despegaron del piso, se sintieron dioses y entonces se olvidaron del público al que deben servir, a quien se deben, porque es al pueblo a quien le dan justicia, pero ellos se sentían dioses inalcanzables y otra vez no generalizo, y entonces se distanciaron de la gente y además permanecían en una cúpula donde nadie sabía de ellos, ni siquiera conocíamos los nombres de quienes eran. Obviamente quienes estamos en esta comunidad sí, pero la gente en general no sabía quiénes eran sus juzgadores. Y hoy, en este despertar de las conciencias que tenemos en nuestro pueblo, ahora hay una mayor participación de ellos y por supuesto que es muy importante que ese pueblo, que conforme al 39 de la Constitución es el que manda en este país, se involucre en decidir quiénes van a ser sus candidatas y candidatos que van a ocupar esos importantes cargos, iniciando por la Suprema Corte de Justicia, pero el segundo órgano que para mí es tan o igual de importante es el Tribunal de Disciplina Judicial. Gracias, Ángel Mario. Edgar, te escuchamos. Sí, considero que la elección de los ministros en este momento es un gran momento y es una área de oportunidad. El hecho que se involucre la ciudadanía, ya lo había señalado, significa entonces que va a haber una nueva relación. Entonces, contestando la pregunta, ¿mejorará las capacidades de impartición de justicia? No las capacidades en sí de las personas, porque recordemos que impartir justicia en buena parte es condición humana. Es condición de las personas. Entonces necesitamos personas capaces, idóneas, y eso es muy bueno. Con la elección, pues estamos haciendo, el electorado tiene que hacer una selección muy importante, ver cuáles son los mejores perfiles, ver qué México quiere para ver que haya una respuesta en la impartición de justicia. Yo creo que esta oportunidad sí es muy importante, no en tanto la condición humana, que sí la hay, sino para mejorar la impartición de justicia, porque si el electorado está interviniendo para elegir al juez, pues el electorado mismo va a recibir la respuesta del juez, que es una sentencia. Y todos sabemos que en un juicio siempre va a haber uno que gana y otro que pierde. Entonces también debemos estar muy atentos a eso. El electorado tiene que ver
con ojos muy cuidadosos que lo que va a hacer el juzgador, ya después de ser electo, es aplicar el derecho, apegarse a lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, ser objetivo. Y en esa medida entonces el electorado tiene que recibir una sentencia. El electorado entonces va a tener que va a estar muy atento y vigilante. Es lo importante. A partir de ahora, creo yo, va a haber un parteaguas, porque las sentencias que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cualquier otro tribunal va necesariamente que ser explicada socialmente. ¿Por qué se decidió esto? Y dar los argumentos, porque ha sido la sociedad del electorado quien los eligió. Entonces, esta es una nueva relación muy importante. Gracias, Edgar. Olivia, adelante. Bueno, considero que esta reforma al Poder Judicial fue la mejor. ¿Por qué? Porque realmente yo sí creo en el cambio al Poder Judicial, y de no haberse realizado esa reforma el día de hoy yo no podría estar de candidata para aspirar a un cargo de ministra. ¿Por qué? Porque realmente se elegían de dedazos, se elegían con influencias políticas, y yo soy una juarense que viene de hecho desde Ciudad Juárez el día de hoy y estoy aquí con ustedes. Soy académica, soy científica, soy abogada litigante, no traigo carrera judicial, y creo que ese es el punto medular, que esta reforma apertura a que lleguemos buenos perfiles preparados y no precisamente con carrera judicial, porque el hecho de que tengas carrera judicial respecto a esa experiencia, puedes tener 100 años de experiencia en esa área, pero seguir presentando las mismas deficiencias y seguir cometiendo los mismos actos de corrupción. Entonces, por eso es importante que esta reforma se diera, porque de esa forma garantizan que perfiles como el mío podamos aspirar a este cargo de elección popular. Por otro lado, sí mejoraría la impartición de justicia, porque llegamos gente comprometida, gente con vocación, con sensibilidad humana y social, porque sabemos que no vamos a este cargo por sueldos excesivos, porque es contradictorio. Ahorita los sueldos en el Poder Judicial son excesivos, incluso las mismas personas que todavía tienen esos sueldos, pues es contradictorio hasta la propia Constitución, que establece que nadie puede ganar más que la presidenta. Entonces creo que me parece muy importante la entrada de estos nuevos perfiles con capacidades para impartir una buena justicia en nuestro país, que llegue a todas y todos los mexicanos, y que sea una justicia para el más pobre, pero también para el más rico. Y eso es lo que no ha habido justicia. La justicia ha sido elitista y al que menos tiene no le ha llegado. Gracias, Olivia. Paula María, te escuchamos. Muchas gracias. ¿En qué medida y por qué considera que la elección de los ministros de la Corte a través del voto popular mejorará las capacidades de impartición de justicia? La divido en 3 segmentos. El primero, se democratiza la justicia, y eso es muy importante porque se fortalece la institución siempre y cuando las sentencias tengan perspectiva de justicia y socialmente sean comprendidas, porque entonces se cumplen. Cuando no está el sistema de impartición de justicia fortalecido, las sentencias no se cumplen. Ese es el primer aspecto. Segundo, la ciudadanía es quien tiene la decisión y es quien tiene el poder de elegir a las y los ministros. En forma individual, cada voto vale igual. Y tercer aspecto, que desde mi óptica es el más importante, sí hay que ver y escrutinar los perfiles de cada uno de las y los candidatos, porque depende el trabajo hecho en el pasado, el comportamiento que se tenga en el pasado, para entonces saber cuál va a ser el desempeño. Lo he dicho en otras ocasiones, una persona puede fortalecer una institución, puede pasar neutral o la puede debilitar. Nosotros requerimos tener perfiles, y por eso estoy, de hecho, aquí para que escrutinen, para que conozcan mi pensamiento y mi trabajo, perfiles que fortalezcan al sistema de impartición de justicia. Esta elección es inédita, también es una responsabilidad saber que debemos responder a la demanda del pueblo mexicano, y subrayo eso, para una justicia diferente, cercana, accesible y muy sensible al dolor humano. Entonces dependerá de los perfiles para poder llegar a una respuesta de si va a responder o no. Gracias, Paula María. Adelante, Ana María. Sí, porque tenemos que ver el sistema que teníamos antes.
Anteriormente el Poder Judicial se elegía a través de la carrera judicial, que es un sistema de exámenes y entrevistas. Pero a esta carrera solo podían acceder aquellos propios integrantes del Poder Judicial. Es decir, era un sistema cerrado, accesible para unos cuantos. Esto generaba virtudes porque sí, llegaban quienes tenían ciertas habilidades técnicas, pero también defectos, porque se privilegiaba la memorización de los criterios, de las jurisprudencias y no otras cualidades éticas, de negociación y de responsabilidad social. Y no integrábamos otras visiones de la justicia, otras visiones ideológicas. Se convirtió en un poder cerrado y elitista. Tratándose de los ministros y las ministras, el sistema de elección anterior estaba a cargo del Ejecutivo Federal. Ahora va a ser el pueblo. No nos vamos a deber al Ejecutivo Federal, nos vamos a deber nuestro trabajo y nuestra función al pueblo de México. Este además es un sistema híbrido, porque primero pasamos por una serie de exámenes y entrevistas, un escrutinio muy riguroso y democrático por parte de los 3 comités del Estado. Pero sobre todo, esto va a beneficiar porque nos va a acercar a la ciudadanía. Tenemos que acercarnos a la gente, al pueblo, para explicar quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestras cualidades éticas, nuestra experiencia, nuestra visión de la justicia. Y el pueblo informado puede exigir de mejor manera sus derechos. Este es un beneficio mutuo del pueblo y de la justicia en México. Gracias, Ana María. Tercera pregunta. ¿Cómo garantizaría la independencia de la Suprema Corte frente a las presiones sociales y mediáticas? Adelante, Edgar. Sí, con mucho gusto. La independencia del Poder Judicial es una de las garantías que debe existir siempre en todo Estado de Derecho. El Poder Judicial tiene que estar capacitado, previsto, jurídicamente hablando, de una manera tal que pueda emitir sus resoluciones sin mirar a ninguna parte que no sea el norte de la ley, que no sea el norte de la Constitución. Y esa es su función principal. Si esa es su función principal, entonces, ¿cómo garantizar que la Suprema Corte quede ajena a las presiones sociales y mediáticas? Yo creo que no es posible que quede completamente ajena. Hemos visto en mi paso por la Corte, recuerdo mucho la ocasión en que la Corte decidió el caso del anatocismo. Recordarán ustedes los intereses, que fue un caso muy fuerte. Pues la presión social también fue muy fuerte. Incluso recuerdo que hasta se tumbó la puerta de entrada principal de la Suprema Corte de Justicia. Y sin embargo, se tomó una decisión. Y esa decisión pues fue considerando lo que en ese momento había de lo que estaba establecido en las leyes y lo que estaba en la Constitución. Entonces, por una parte, sí hay que estar debe tener un norte muy fuerte en la legislación, en lo que existe. Pero por otra parte, yo creo que no puede quedar ajena a la Suprema Corte a considerar todas las cuestiones sociales, pero también las mediáticas. Por eso incluso hasta ya hicimos un ejercicio de que a veces los proyectos se dan a conocer antes de que se discutan, para saber cuál es la opinión social, para saber qué es lo que está generando. Ese fue un ejercicio importante y muy bueno. Y finalmente, yo creo que la presión social que se quiera o la mediática solamente va a poder ser contrastada con decisiones fuertes de la Corte, con decisiones contundentes. No hay que estar esperando a alguien que integre el Pleno de la Corte para que se tome una decisión. No, que sean decisiones, si son 9, pues que sean de 9, que sean de 8 ministros, y con eso vamos a tener decisiones y mensaje fuerte. Gracias, Edgar. Adelante, Olivia. Sí, bueno, la independencia es un principio fundamental que va de la mano con la existencia de un juicio justo. Si no hay independencia judicial, no podemos hablar de una verdadera justicia. Y bueno, ¿cómo garantizaría esa independencia? Bueno, primeramente valorando los hechos y también bajo el principio de la legalidad y estando ajena a esas influencias económicas, políticas, en el caso del Poder Legislativo, en el caso del Poder Judicial,
judicial ajena e inclusive aún y en contra de esas presiones, ya sea directas o indirectas, y comportándome también tanto en mi conducta institucional como en mi conducta desde el ámbito personal, ¿no? Porque a veces se piensa que la independencia solo es dentro de la institución, pero no, este principio implica también de hablar y comportarte con esa independencia también en tu vida privada. Entonces sí es importante que como funcionaria judicial tengas clara que la independencia va de la mano con otros principios, como es la imparcialidad, como es la autonomía, como es la corrección, como es la disciplina. Y si no se cumplen esos principios, pues no estamos hablando de que la conducta judicial sea una conducta judicial correcta. Así lo establecen los principios de la conducta judicial reconocidos por la ONU como los principios de Bangalore. Gracias, Olivia. Adelante, Paula María. Muchísimas gracias. ¿Cómo se garantiza la independencia de la Corte frente a presiones sociales y mediáticas? La justicia es compleja. Una parte gana y otra parte pierde, por un lado. Por otro lado, sí hay presiones económicas, sociales, políticas y mediáticas. ¿Y cómo se garantiza eso? El artículo 17 constitucional contempla las garantías judiciales. Se reforma en 1987 este precepto. No había tenido un solo cambio desde 1917 por una necesidad también de que la justicia fuera imparcial, independiente, objetiva y expedita y se analizaran todos los argumentos dentro de un juicio. Es una obligación constitucional, no es si los jueces y las juezas de todos los cargos, magistrados y ministros y ministras, quieren o no ser independientes, están obligados a rendirle protesta a la propia Constitución, tributo, a rendirse frente a los artículos constitucionales y respetarlos. Entonces, se tiene que hacer a título personal por principio y por valores de uno, pero además por respeto a la Constitución. Una de las maneras también para garantizar esta independencia es que se conozcan todos los argumentos, quitando datos sensibles, hechos valer por las partes, con las versiones públicas, que ya es obligación, y que sea una pecera el Poder Judicial. Transparencia y rendición de cuentas, justicia abierta, porque tienen derecho a conocer qué hacen los funcionarios judiciales, cómo resuelven, cómo se comportan y cuáles son las consideraciones y los argumentos de cada una de las partes que concluyen con una sentencia. Gracias, Paula María. Adelante, Ana María. ¿Cómo se garantiza? Con buenos perfiles. Las presiones siempre han existido, siempre han estado ahí, pero necesitamos ministros y ministras a prueba de todo, que sus perfiles sean completamente éticos, que sean personas bien preparadas. Pero no confundir. Una cosa es ser imparciales y otra cosa es resolver ajenos a la realidad social. La sociedad no puede avanzar por un lado y el derecho retroceder por el otro. El derecho es un motor de cambio social y tenemos que utilizarlo para acompañar el cambio social. No debemos confundir la imparcialidad y la independencia con la cerrazón política. Tenemos que dialogar para proteger los derechos humanos con los otros poderes del Estado. Tenemos que ir juntos en la construcción de un mejor país, porque en la Constitución encontramos la fuente de nuestra legitimidad, pero también el límite de nuestra función. Es un falso dilema que el escuchar y entender la realidad social nos va a hacer sensibles o susceptibles a resolver siempre a favor de los grupos vulnerables. Tenemos que conocer el país en el que vivimos y sus necesidades más sentidas para resolver con conciencia, con conocimiento. Eso no es perder la imparcialidad, eso es servir al país y ofrecer una justicia real, una justicia sensible, una justicia con equidad y con sentido social. Gracias, Ana María.
Adelante, Ángel Mario. La independencia judicial es un principio fundamental, importantísimo para que podamos tener una justicia real e imparcial. Sin embargo, es uno más de los muchos actos que aprendió a simular perfectamente bien el Poder Judicial de la Federación y particularmente la Suprema Corte de Justicia. Pero ahora tenemos un pueblo consciente y despierto que ve la realidad de lo que pasa con sus administradores de justicia. La Suprema Corte de Justicia en los últimos años no solo no es independiente de los poderes fácticos, económicos y políticos, sino que se convirtió en un participante político de franca confrontación con los otros poderes del Estado. Me refiero al Ejecutivo y al Legislativo. Invadió facultades que no le correspondían para dar justicia a modo a quienes ellos sirven. Y no lo estoy diciendo yo. Se ha dejado evidencia en muchos actos realizados por ellos, algunos que llegan hasta ser vergonzosos. La independencia judicial o la independencia del Poder Judicial de la Federación no significa confrontarse con los otros poderes. No podemos olvidar que los tres poderes de la Unión deben de ser uno solo al servicio del pueblo. El pueblo se organizó, formó un país y tenemos un bien común y justicia que es para el servicio de todo el pueblo. Y hoy en día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación ni es independiente, pero eso sí, simulan maravillosamente bien que lo son. Afortunadamente, ese pueblo que va a votar el 1 de junio ya no les cree sus actos simulados. Gracias, Ángel Mario. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Por qué cree que es la persona adecuada para este cargo? ¿Y qué valor tiene su candidatura? Olivia, te escuchamos. Bueno, soy distinta a los demás perfiles que están acostumbrados a ver. Yo soy una juarense de clase media que he avanzado en mi trayectoria académica y en mi trayectoria profesional, con becas en distintas posgrados. Y bueno, he logrado lo que he tenido pues a base de esa constancia y esa dedicación. Mi perfil es un perfil único que se complementa con distintas áreas. Yo soy abogada litigante, yo he podido ver todas esas injusticias, inclusive como abogada litigante, conozco de la mano las problemáticas de las personas que llegan conmigo para poderles ayudar en los procesos y también termino siendo una persona con un vínculo hacia el Poder Judicial, que al final del día el Poder Judicial se ha convertido en ese vínculo de injusticia más de justicia, ¿no? Ese perfil creo que abona bastante en ser un perfil diferente, con 15 años de experiencia en el litigio, pero también mi experiencia como científica. Soy una investigadora que forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras en el nivel 1 y que hago conocimiento científico, ese conocimiento científico que viene a abonar a la enseñanza del derecho y que se convierte en doctrina. Y aparte de eso, soy académica. Entonces, considero que estos tres enfoques y la sensibilidad y la vocación del servicio, porque también fui comisionada de víctimas del Estado de Chihuahua y también fui consejera para prevenir y erradicar la trata de personas en el Estado de Chihuahua, con representación de la academia y de manera honorífica. Eso me posiciona también con un perfil externo, con un perfil limpio. No traigo esas prácticas de corrupción que imperan y que siguen imperando a la fecha. Gracias, Olivia. Adelante, Paula María. Muchísimas gracias. En primer lugar, el aspecto, también lo voy a dividir en dos partes. El aspecto académico, soy políglota, hablo 4 idiomas. Y tengo 2 carreras, la carrera de Economía, la carrera de Derecho, me titulé de ambas, una con mención especial, la otra con mención honorífica, una maestría en el Reino Unido, en Londres, y un doctorado bajo la tutela del doctor Héctor Fixamudio. Soy profesora universitaria desde hace 27 años. Y por lo que hace a la justicia, dentro de estas 25,000 sentencias dictadas, tiendo a impartir justicia de manera distinta desde que pisé por primera vez el juzgado.
Soy protectora de las minorías, de las personas adultas mayores, de niñas, niños y adolescentes, de personas con discapacidad, de pueblos originarios, de mujeres también con perspectiva de género y de todos aquellos sectores que no tienen voz. Yo he sido la voz de las personas marginadas, excluidas, invisibilizadas y que a veces no tienen derechos, como las trabajadoras sexuales. Soy muy valiente en la justicia, no me dejo intimidar por nadie, no tengo intereses más que servir. Y el único privilegio que he tenido es estar al servicio del pueblo de México a través del sistema de impartición de justicia. Conozco el manejo de los expedientes de lejos, porque un expediente también es complicado. Tienes que saber que a veces hay muchos escritos similares y cómo detectar cuál es la litis, cuál es el problema jurídico a resolver. Resuelvo de fondo. He abierto mucho camino en derechos de los animales, derecho al medio ambiente, y he sido pionera en estos temas, en muchos otros temas también. Sé servir y sé hacer las cosas muy bien. Gracias, Paula María. Adelante, Ana María. Muchas gracias, qué bonita pregunta. Yo lo técnico lo doy por descontado. Soy maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Fui directora del Centro de Estudios Constitucionales, donde bajo mi dirección se publicaron más de 80 obras, los cuadernos de jurisprudencia, bajo mi coordinación. Y en la Corte trabajé más de 10 años como proyectista, donde pues pude impulsar las sentencias más paradigmáticas en materia de derechos humanos de los últimos años. El caso de la guardería ABC me tocó muy al principio. Fui la secretaria proyectista más joven de la Suprema Corte en aquellos tiempos. El caso del Mayan Palace, que seguramente ustedes conocen, el caso de marihuana, el caso doble jornada, el caso del orden de apellidos, que ahora podemos poner en primer lugar el apellido materno si se llega a un acuerdo con nuestras parejas, el caso de doble jornada, el caso de transfusiones sanguíneas, el caso de violencia obstétrica ahora como magistrada, el primer caso de aborto fue también proyecto mío. Ahí está, toda mi trayectoria es pública y transparente y la pueden consultar en mi sitio web www.anamariaibarra.com. Pero eso lo doy por descontado. Esto creo que ahora de lo que se trata es de elegir personas éticas a prueba de todo y personas con una nueva visión de la justicia. Yo quiero una justicia con equidad y con sentido social, porque el derecho debe ser un motor de cambio y un motor igualador para cerrar la brecha de desconfianza con la ciudadanía. Yo quiero una nueva justicia y yo represento esta justicia joven, un nuevo rostro de la justicia. Gracias, Ana María. Ángel Mario, te escuchamos. Gracias. Primero tendría que decir que en mi opinión personal, todas y todos los que estamos en este momento como candidatos a ocupar este importante cargo, somos adecuadas y adecuados, porque confío en el trabajo que hicieron los comités de evaluación de cada uno de los tres poderes. Sin embargo, refiriéndome a mi persona, lo que le puedo decir a quien me escucha es que he sido magistrado en el estado de Nuevo León, juez penal también, durante 25, casi 26 años. Además, tengo 29 años de ser maestro en las licenciaturas de Derecho, Criminología, maestrías de Derecho Mercantil, maestría de Derecho Penal y doctorado en Derecho Procesal. Además, he sido una persona que ha luchado por sus propios derechos, porque hace algunos años fui objeto de un acto arbitrario por parte de los políticos del estado de Nuevo León. Me separaron de mi cargo de magistrado sin haber una razón. Durante 30 meses tuve que pelear contra ellos solo, siendo mi propio abogado. Y ellos, los políticos, confabulados, así lo digo con todas sus palabras, confabulados con algunos miembros del Poder Judicial de la Federación, entorpecieron el asunto de tal forma que un litigio que debió haber durado un año y yo regresar a mi encargo, se tardó 30 meses en los cuales no recibí ningún salario y además de otras prestaciones que perdí. Bueno, finalmente regresé porque tenía la razón. Y con esa misma pasión por la que luché por mis derechos,
con esa misma entrega que hice para proteger los derechos, no solo los míos, sino los derechos de Nuevo León a tener a un juzgador imparcial, honesto y incorruptible, con esa misma pasión voy a trabajar en caso de que ese pueblo bueno y sabio, porque así lo es, me regalen su voto de confianza el día 1 de junio. Pueden confiar en mí, mi palabra vale. Gracias, Ángel Mario. Edgar, te escuchamos. Muchas gracias. Considero que soy una persona con experiencia y con la madurez que se requiere para desempeñar un cargo como el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A quien corresponde ver si es idóneo o no esto, es a la ciudadanía, a ustedes. Pero déjenme darle 4 perfiles que son los que suman a esta afirmación que estoy diciendo. Primero, el académico. Tengo estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero la propia universidad, y sigo muy agradecido, me becó para estudiar una maestría en París y un doctorado en España. Pero además, formo parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y dirijo desde hace más de 26 años la revista mexicana de Derecho Constitucional, que está muy bien ranqueada. También tengo experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mi paso ahí durante 6 años, en donde fui asesor de presidencia, director general de Relaciones Internacionales, tanto del Consejo de la Judicatura Federal como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando todavía estaban unidos. También fui coordinador de ponencia y secretario de Estudios Cuenta, adscrito a la segunda sala de nuestro más alto tribunal. Pero también tengo experiencia en la protección de los derechos humanos no jurisdiccional a nivel nacional, porque fui 5º visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargado de los temas de migración, agravio a periodistas, trata de personas y agravio a defensores de derechos humanos. Esto me permitió tener un conocimiento bastante fuerte e intenso de lo que es el drama de la protección de los derechos humanos a nivel nacional. Y finalmente, gracias a la propuesta del gobierno mexicano, integro el Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU, en donde inclusive he llegado a ser su presidente y también presidente de los 10 comités de derechos humanos que hay en el mundo. Con esto creo yo tengo un perfil que lo que quiero hacer es ponerlo al servicio de ustedes y al servicio del país. Gracias, Edgar. 5ª pregunta. ¿Cómo considera que la Suprema Corte debe enfrentar los desafíos legales relacionados con la privacidad, libertad de expresión y acceso a la información en el entorno digital? Adelante, Paula María. Muchas gracias. Llega a haber violencia digital y los asuntos que llegan externamente, que presentan, vienen de daño moral normalmente y llegan al Poder Judicial de la Federación en amparo directo. Pueden llegar, si es excepcional para el orden jurídico nacional, en revisión del amparo directo o del juez de distrito o juzgado de distrito, directamente a la Corte, también en el supuesto en que no exista precedente y se esté analizando una ley federal, un tratado o un convenio internacional. Normalmente llegan al amparo directo. Se tiene que proteger porque realmente son víctimas de la violencia digital y llega a haber una afectación a tal grado en la familia, en el entorno social, en el entorno educativo y en el entorno laboral, en donde se pueden privar de la vida, puede haber un suicidio inclusive. La libertad de expresión tiene límites. No puede haber discurso de odio, mucho menos en la era digital a personas menores de edad. Ya me llegaron asuntos de ese tipo. Logramos tener los magistrados y yo, porque son magistrados que todos entramos en razón para poder fortalecer la vida de las personas, el proyecto de vida, y demandaron a Meta, justamente, y lo digo porque es público esto. Y el primer punto era cómo poder demandar a una persona que no es una autoridad, pues interpretando la ley de amparo de manera distinta. Hay particulares que se pueden tomar como autoridades responsables para efectos del amparo. El amparo es mucho más rápido, mucho más expedito que lo que es un juicio de daño moral. Entonces tiene que trabajar la Corte en extender esos derechos realmente de protección, tratándose de los particulares para efectos del amparo en temas de violencia digital. Gracias, Paula María. Adelante, Ana María. ¿Cómo? Con modernidad, con una justicia joven.
La tecnología nos ha rebasado por completo. Tenemos ahora muchos cambios que son inmediatos, el uso de la inteligencia artificial, el ChatGPT, las redes sociales, todas estas transformaciones avanzan con mucha velocidad. ¿Cómo hacemos frente a estos retos? Con modernidad, con una justicia joven, no tratando de frenar estos cambios y esta realidad, sino entendiéndolos, comprendiéndolos y con un principio básico, que es el de máxima libertad de expresión. No podemos restringir los espacios de comunicación que lo que han permitido es una mayor democratización. Ahora los medios de comunicación tienen espacios muy acotados, me refiero a los tradicionales, y son las redes sociales las que nos permiten estar cada vez más y mejor informados. Los casos que vienen son casos difíciles, casos muy complejos donde entran en tensiones valores muy importantes como el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. Tenemos que estar muy atentos en estos casos, sobre todo cuidando a los grupos vulnerables como podrían ser los niños, niñas y adolescentes, cuidando su integridad, su autonomía, cuidando que no se conviertan en casos de violencia digital también, por ejemplo, en contra de las mujeres. Van a ser casos difíciles, casos límites donde entran en tensión valores muy importantes. Tenemos que estar preparados, conocer las nuevas tecnologías y usarlas como herramientas también para modernizar la administración de la justicia. La tecnología es y debe ser una aliada en la administración de justicia. Gracias, Ana María. Adelante, Ángel Mario. Bien, este tema es muy sensible y muy especial. El derecho se creó para servir a la sociedad, para servir al hombre, pero creo que la realidad de una sociedad a veces rebasa el derecho. Y eso es lo que pasa en este momento, en mi opinión, con el tema digital. Todas las personas, yo creo que la totalidad de las mexicanas y los mexicanos tienen un teléfono celular que lo traen para todas partes, y eso puede ser algo positivo y negativo porque eso les da la libertad de dejar evidencia de cosas que antes no se podían probar, a tomar videos de personas o de lugares. Y entonces, ante esa realidad y sobre todo el crecimiento exponencial que han tenido las redes sociales, encontramos una confrontación de derechos como es la privacidad, bastante respetable, pero también el derecho a la expresión de las ideas y también el derecho de las personas de tener acceso a la información. Entonces, no es fácil dar una respuesta, mucho menos dar una respuesta tajante. Para mí, hacerlo en este momento sería arriesgado porque podría malinterpretarse mi respuesta. Lo único que podría decir es que la tecnología sirve y mucho. La tecnología es algo que debemos de explotar y utilizar para bien y para que la justicia sea una realidad, cosa que en la actualidad no se está haciendo porque es innumerable la cantidad de amparos que se conceden por formalismos relacionados con el uso de la tecnología, y entonces reponen audiencias, reponen procedimientos, reponen todo porque no les gusta que se use la tecnología, porque ellos solo se basan en lo que estrictamente dice la ley. Y entonces tenemos que hacer esos cambios, tenemos que hacer una valoración integral del uso de la tecnología, por supuesto respetando esos derechos de privacidad, de expresión de las ideas y de acceso a la información, pero siempre privilegiando que la justicia sea pronta, expedita e imparcial. Gracias, Ángel Mario. Adelante, Edgar. En septiembre del año pasado, la tercera semana, yo le llamo la Semana Mayor, se tuvo lugar la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego los jefes de Estado acudieron a Nueva York a aprobar un documento que se llama el Pacto por el Futuro. En ese documento uno de los temas principales fue precisamente el entorno digital. Incluso se llegó a aprobar una declaración digital. Y eso es importante porque eso significa que el mundo entero está preocupado por este tema, la era digital. Y yo creo que hay que ponerle mucha atención. Nuestro país no puede quedarse a un lado. Pero déjenme decirle algo. Yo me pasé casi 5 años dirigiendo una tesis sobre la privacidad en Internet. 5 años.
5 años que tuve que ir caminando por un proceso de dirección de tesis muy especial, porque al principio dije, sí, el aviso de privacidad para acceder a cualquier aplicación, oye, pues tienes que leer lo que hay ahí. No, simple y sencillamente la gente le da clic y no ve el contenido. Pero no solamente eso, después empezamos a analizar y decir, es que tienen que ser los propios medios quienes tienen que controlarse, un autocontrol, pues también vimos que no fue posible. Se habló del derecho al olvido, tampoco fue posible. Entonces, aquí sí señalo algo muy particular. Hay una competencia muy diferente entre lo que es el derecho como marco normativo para encuadrar el avance de las tecnologías. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar no en aplicar la tradicional concepción del derecho en el avance de las tecnologías, porque nos queda muy atrás, nos quedamos muy rezagados. Tecnologías de la información y comunicación están avanzando a pasos agigantados. Y finalmente, el avance de las ciencias en sí es importantísimo. Las neurociencias está también ya muy avanzado. Tenemos que buscar nuevos esquemas y los poderes judiciales creo que pueden hacerlo, y en especial nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Edgar. Adelante, Olivia. Precisamente por esta era digital es que requerimos una interpretación flexible. ¿Por qué? Porque debemos de adaptarnos a estos cambios sociales, debemos adaptarnos a estas realidades sociales, y en ese sentido es importante que se garanticen y que se protejan los derechos de la privacidad, de la libertad de expresión y del acceso a la información. Pero bueno, ¿cómo podríamos garantizarlos? Bueno, tendríamos que atender al caso en concreto y atendiendo también a esa colisión de derechos que pueden estar involucradas cuando se traten temas relacionados con el tema digital. Y en ese caso, pues se aplicaría el principio de proporcionalidad a través de estos 3 subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, bueno, para determinar cuáles de estos derechos o cuál de estos derechos estaría por encima del otro. Pero atendiendo al caso concreto, no podría adelantarme a mencionar quizá cuáles son esas medidas, porque tendrían que tomarse atendiendo al caso concreto, pero siempre respetando y protegiendo la dignidad de las personas y favoreciendo el criterio, la interpretación o la norma que más favorezca a la persona. Y en ese sentido también aquí es muy importante que se cuenten con perfiles que tengan esas capacidades profesionales, académicas. En mi caso, yo tengo un doctorado en Derechos Humanos y tengo un doctorado en Derecho Judicial. Entonces, considero que ese perfil también me hace ser una persona idónea para atender estas nuevas realidades, sobre todo las realidades de la era digital, que van a estar involucradas cada vez mayor en la Corte de nuestro país. Gracias. Gracias, Olivia. Con esto hemos llegado al final de este Diálogo por la Justicia UP 2025. Agradecemos a todos sus participaciones y especialmente a ustedes que nos han visto. Los invitamos a seguir los siguientes diálogos. Nos vemos pronto.